Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo está ubicado en el cruce de las calles de Aramberri Guerrero, allí frente al Mercado Juárez. El título de la meditación de hoy es Dios tiene el control de todo. Y antes de iniciarla le pedimos que prepare nuestros corazones para que esta breve reflexión sobre su palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Lo siguiente lo hemos oído de varios predicadores. Dicen, hermanos, hay versículos que se predican solos. Y ponen de ejemplo luego el primer versículo del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro versículo que mencionan como parte de dicho grupo es el que muchos identifican como la Biblia en miniatura. El mismo que está o que se encuentra en Juan 3:16 y que de manera muy explícita nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno último, ¿sí? Está en Hechos 16:31 y contiene lo que Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos con estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, contrarios a estos versículos, hay otros que a primera vista parecen no tener mensaje. Dan la impresión de ser algo así como tierra árida. De estos versículos hay varios en los libros de Crónicas en los que se dan a conocer genealogías de algunos personajes bíblicos, tales como Adán, Sem, Ismael, Cetura, Esaú y otros más. Miren, déjenles leo el versículo 41 del primer capítulo. Dice, Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Amrán, Esbán, Itrán y Querán. Y es todo. Eso es todo lo que dice. No dice nada más. Ahora, en lo que aparece en el 3:21 del mismo libro, lo podemos leer así. Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías. Su hijo Refaías. Su hijo Armán. Su hijo Abdías. Su hijo Secanías. ¿Mensaje? Ahí se los encargo, ¿sí? Sin embargo, aun cuando a simple vista no proyecte ningún mensaje, es necesario aclarar que este tipo de versículos y cualquier otro que haya tienen una razón o un propósito que les permite ocupar un lugar en la Biblia. Esto que acabamos de mencionar, Pablo se lo hizo saber a Timoteo en el 3:16 de su segunda carta y se lo hizo saber con estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, no dice que una parte, toda. Así que, con la garantía de esas palabras, nos adentramos en los primeros 17 versículos de Mateo, en el primer capítulo, en los que aparece la genealogía de Jesucristo. ¿Qué motivo o qué razón tendría Mateo para empezar su evangelio con una genealogía, con la de Jesús? Bueno, lo que para nosotros no tendría la más mínima importancia, para los judíos será todo lo contrario. Según Barclay, para ellos, más que conocer la ocupación, domicilio
o algún otro aspecto de cualquier persona, les era de lo más relevante conocer su genealogía, pues para ellos la pureza de su linaje era a lo que le daban mayor importancia. Tanta que si algún judío diera indicios de tener la más ligera mezcla de sangre extranjera, perdería su derecho de ciudadano como judío y también como miembro del pueblo de Dios. Eran tan radicales que hasta el simple hecho de saludar a los gentiles lo tenían prohibido. Vaya, para tener una idea de tal importancia, escuche esto. Cualquier sacerdote estaba obligado a presentar el certificado ininterrumpido de su genealogía. Y esta se tenía que remontar hacia atrás, hasta llegar a Aarón. Además, en caso de que se llegara a casar, la mujer tenía que presentar su genealogía de cuando menos las últimas 5 generaciones. Que los judíos conocieran la genealogía de Jesús era uno de los propósitos de Mateo. Él sabía que para ellos era asunto de mucha importancia conocer dicha genealogía y además que el listado de generaciones se pudiera remontar hasta llegar a la generación de Abraham, de cuya descendencia ellos sabían habría de salir el Salvador de Israel. La genealogía que presenta Mateo es en línea masculina y lo hace en 3 grupos. 3 grupos de 14 generaciones cada uno. Empezando desde Abraham, luego Isaac, Jacob y así hasta llegar a Jesús. Pero llama la atención que siendo una genealogía de puros hombres, Mateo mencione a 4 mujeres aparte de María. Las nombra de esta manera. Número 1. Judá engendró de Tamar a Fares. 2. Salmón engendró de Rahab a Boz. 3. Boz engendró de Ruth a Obed. Y 4. El rey David engendró de Betsabé a Salomón. El detalle aquí es que Rahab era cananea y Ruth era moabita. Es decir, eran extranjeras y eso no se valía. Y en cuanto a Tamar y Betsabé, se sabía que en su tiempo habían cometido faltas a la moral bastante graves. La mención de estas 4 mujeres tenía el objetivo, según Matthew Henry, de hacer ver a los lectores que Dios no solo tomaba en cuenta a los pura sangre, o como se diría en la actualidad, a los de sangre azul. Por eso Pablo, en su carta a los Gálatas, les hacía saber que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzaría también hasta los gentiles, y que por lo tanto, en el Hijo de Dios, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otro detalle más, mire, escuche lo que está escrito en Isaías 9:7, que refiriéndose a Jesús dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y esto de Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Véalo. Ambos versículos establecen una fuerte relación entre Jesús y el trono de David. Y todavía más fuerte se torna al ver que en la genealogía de Jesús, aun cuando aparecen los nombres de varios reyes,
al único que se le agrega ese título es al de la generación número 14 que dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. De los otros reyes solo menciona su nombre. Ahora, por si fuera poco, es bueno saber que en el hebreo no se escriben las vocales. Por lo tanto, David quedaría escrito como D-V-D. Pero en la numeración hebrea, la D valía 4 y la V valía 6. De tal manera que al sumar el valor de las 3 letras, el número resultante era 14, que también era el número de la generación de David. Para el gran escritor Matthew Henry, el Antiguo Testamento comienza con el libro de la generación del mundo. Pero la gloria del Nuevo Testamento se echa de ver en que comienza con el libro de la generación de aquel que hizo el mundo. También vale la pena analizar esto en ese primer capítulo de Mateo. Desde Abraham hasta Jesús, ¿cuántos siglos pasaron? ¿Qué eventos o sucesos se tuvieron que sortear para que Dios cumpliera su promesa del Mesías prometido? ¿Quiénes con su actuación o con su comportamiento pudieron haber descarrilado el tren mesiánico? Por ejemplo, lo que hicieron los hijos de Jacob al vender como esclavo a su hermano José, lo que éste sufrió en Egipto y luego el poderoso puesto que llegó a tener tan solo por debajo de Faraón. Los siglos de esclavitud que soportaron luego los israelitas en Egipto, la división de las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo escogido de Dios, las 4 décadas de peregrinación por el desierto que experimentaron los israelitas liderados por Moisés, las batallas libradas por Josué al otro lado del Jordán, la deportación de los judíos hacia Babilonia y luego su regreso hacia Jerusalén y tantos sucesos más que tuvieron lugar mientras esperaba la llegada del Mesías. No obstante, el tren mesiánico nunca descarriló, permaneció sobre las vías y el ungido de Dios llegó a su debido tiempo. Estamos conscientes de que pasaron bastantes siglos para que Dios cumpliera la promesa que hizo a Abraham al decirle: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero también estamos conscientes de que el poco o mucho tiempo que llegue a pasar para que el cielo cumpla lo prometido, fortalece nuestra fe en Dios al comprobar que pase lo que pase, Él siempre tiene el control de todo. Si lo duda, lea el primer nombre que aparece en la genealogía del Mesías: Abraham. Luego piensa en los peligros, calamidades, peripecias y guerras que vivió cada uno de los que forman parte de dicha genealogía y reflexionen que, a pesar de todo ello, el último nombre de la lista en la genealogía es el primero que fue prometido: Jesús. Esto último, Mateo lo escribió así: José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Podemos concluir este breve comentario dando gracias a Dios, porque el control que tuvo en todas las situaciones problemáticas que se presentaron desde Abraham hasta Jesús repercutió finalmente en bendición para nuestras vidas. El tener a Jesús en nuestro corazón es la mejor prueba de ello. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.